Si te gusta este video no olvides suscribirte y dejar tu like para más contenido como este. A las 11 de la noche del 27 de mayo del 21, una vivienda del municipio de Chachuapa, El Salvador, comenzaron a emerger gritos femeninos. Eran gritos desgarradores, gritos que pedían ayuda y los vecinos de la zona fueron alertados de diferentes formas. Se dice que la vecina no escuchó los gritos, sino que sus perros fueron quienes le avisaron, empezaron a ladrar, aullar, rascar la puerta y cuando miró por la ventana se dio cuenta de todo. Finalmente se cuenta que una persona vio lo que parecía ser una pelea familiar, vio una joven chica corriendo por un jardín y siendo perseguida por su supuesto marido. La chica pedía ayuda a gritos y el hombre la perseguía con una barra de hierro entre las manos. Una vez que la alcanzó la golpeó en la cabeza hasta dejarla inconsciente y después la arrastró sujetándola de los pies hasta meterla en casa. Es ahí cuando el testigo toma el celular y llama a la policía. La policía llegó a la escena a las 12:10 de la noche, tardaron demasiado en llegar, pero supuestamente según el periódico digital, El Faro, el motivo del retraso de la autoridad fue que el celular de emergencia no funcionaba. Este periódico también explica que en la puerta de la casa emergía sangre fresca, con lo cual los agentes pidieron refuerzos y entraron. Una vez dentro de la casa encontraron dos cuerpos sin vida de Mirna Cruz Lima de 57 años de edad y de su hija Jacqueline Cristina Palomo Lima de 26. Ambos cuerpos fueron encontrados, tenían golpes contundentes en la zona de la cabeza. Pero lo peor estaba por llegar. En el patio de la misma casa se encontraban dos cuerpos más pertenecientes a dos varones. Uno de ellos era Alexis Palomo Lima de 24 años de edad, hijo de Mirna y hermano de Jacqueline, y el otro parecía ser del hermano de Hugo Osorio, el dueño de la casa. La escena era terrible y cuando la policía buscaba al culpable se encontró con un hombre que fingía estar muerto. El hombre se había cortado las muñecas y estaba intentando fingir que no respiraba, pero los agentes fueron rápidos e inmediatamente lo apresaron y lo llevaron al hospital más cercano. Al principio en su casa se encontraron con 4 cadáveres, 2 femeninos y 2 masculinos, pero cuando la policía indagó más vio que la fosa en la que se encontraban los cuerpos masculinos podrían haber muchos más, y no solo eso, sino según fiscalía entre la vivienda de este sujeto y el terreno colindantes se podían discernir otras 7 fosas donde podían ver más restos humanos. Esta fue una historia tan llamativa que decenas de familiares de personas que llevan muchísimo tiempo desaparecidas y que no estaban siendo buscadas por la policía, fueron al lugar de los hechos y preguntaron directamente si sus cuerpos estaban ahí, pero la policía lo que hizo fue tomarles muestra de ADN y pedirles un poco de paciencia. Al igual que estas personas también fueron al lugar de los hechos los medios de comunicación, los cuales fueron a preguntar directamente a la gente que trabajaba allí, a hacerles preguntas: ¿qué está pasando? ¿Qué han encontrado? Y sin ningún tipo de problemas el reconocido forense Israel Ticas se acercó a hablar con la prensa, habló de lo que estaban haciendo, cómo están trabajando, qué han encontrado. Da tristeza, yo tengo casi 33 años de ser forense. Y puedo decirle que nunca había visto una escena así. Lo más que había visto es 6 cuerpos, pero no tantas señoritas, tantas jovencitas. Es que fueron violadas, bueno, ¿qué puedo decirle? Por los indicios que observamos ahí, es una casa donde se dio muchas cosas negativas. Todo lo que dijo este forense fue con respeto y de su experiencia y lo que estaban encontrando. Tiempo después varios medios dijeron que la Fiscalía de la República Rodolfo Delgado pretendía abrir un proceso disciplinario contra este forense por hablar demasiado. Supuestamente dio información a la prensa que no estaba comprobada. El fiscal en una rueda de prensa declaró lo siguiente: a la persona que se atrevió a dar esta información sobre las excavaciones, que lo único que causó fue confusión entre la prensa y la población, instruí que la unidad de auditoría fiscal iniciara el proceso disciplinario correspondiente, porque aquí no se trata que una persona va a dar de una manera antojadiza o va a describir eventos, más aún cuando estos no han acontecido. El pasado 27 de junio, durante una rueda de prensa, se rumora que ya habían encontrado 18 cuerpos en los siguientes días. Según elsalvador.com, hoy encontraron 5 más. Sin embargo, parece que el gobierno aún no ha hecho pública esta información, con lo cual tendremos que esperar. Lo que sí sabemos es que mayormente mataba mujeres, de las cuales algunas eran menores de edad. También entre los cuerpos encontraron los restos de 4 niños de entre 12 y 9 años de edad.
Lo que se sabe hasta ahora es que este sujeto cavaba una fosa y tiraba el cuerpo de la víctima, cuerpo que tapaba con una losa, cuando mataba a otra persona la sacaba y tiraba otro cuerpo y después volvía a taparlo, de este modo las víctimas quedaban apiladas y cada una de ellas se descomponía a un ritmo diferente. El dueño de la casa era Hugo Ernesto Osorio Chávez de 51 años de edad. Este sujeto fue descrito por sus vecinos como alguien amable que no se metía con nadie y que parecía muy buena persona. Vivió durante años en aquella casa ubicada en el número 11 en el callejón Esteves en Chalchuapa, pasó totalmente desapercibido, los vecinos no supieron prácticamente nada de él, no lo miraban como un tipo agresivo, no se metía en problemas y de su casa nunca emergían ruidos. Sin embargo, el 7 de mayo todo se destapó, y la policía comenzó a investigar qué fue lo que pasó y quién era exactamente este sujeto. Descubrieron que Hugo Osorio fue miembro de la Policía Nacional Civil desde 1997 hasta 2005. La causa por la cual fue destituido fue por el delito de estrupo. El significado de esta palabra es un delito que consiste en tener una relación sexual con una persona menor de edad, valiéndose del engaño o la superioridad que tienen sobre ella. Este delito lo envió al penal de Apanteo durante 5 años y tras ello quedó en libertad. Muchas fuentes de comunicación mencionan otros posibles crímenes, pero al menos de forma oficial no se sabe nada de eso. La única información oficial fue el delito que cometió en el año 2020 y describen que el 2 de diciembre de ese año se emitió una orden de captura contra él por abuso a una menor. Esto llama mucho la atención porque desde que la orden fue emitida hasta que la policía realmente lo detuvo, pasaron varios meses y no lo detuvieron por lo que hizo en el 2020, sino por lo que estaba haciendo en 2021, y es que estaba dedicado a acabar con la vida de chicas jóvenes. Se dice que captaba a las chicas por redes sociales, se metía en grupos de Facebook, donde gente joven buscaba empleo y él escribía por privado y decía que tenía ofertas estupendas, y las víctimas por necesidad de trabajo le hacían caso, quedaban con él, iban a su casa y una vez ahí, eran agredidas y golpeadas en la cabeza hasta la muerte. Solía golpearlas con una tubería o con una barra de metal, luego tiraba los cuerpos a una fosa. Otra forma que usaba para captar víctimas era decirle a la gente que su hermano Carlos les podía ayudar a cruzar a Estados Unidos, que tenían que pagar una cierta cantidad de dinero y a los pocos días ya estabas en los Estados Unidos. Lamentablemente esta historia era falsa y fue exactamente lo que hizo con Alexis Palomo Lima. Alexis estudiaba 4º año de medicina, pero lamentablemente no tenía recursos, con lo cual Osorio se acercó a su madre y a su hermana y les planteó la posibilidad de enviar a Alexis a Estados Unidos. Contó que su hermano pasaba gente por la frontera y que todo saldría bien y que el chico tenía un gran futuro, y a cambio de ese pequeño gesto de pasar a Estados Unidos pedía $7,000. El único problema es que no tenían tanto dinero, así que Mirna optó en pedirle ayuda a su padre, José, que se llamaba el hombre, tiene una casa en propiedad y si mostraba escrituras al banco este les concedería el crédito. Era la única forma de conseguir el dinero, con lo cual el hombre aceptó. El viaje se hace a principio de mayo del 2021, pero a los pocos días Osorio les informa a la familia que Alexis ha sido secuestrado. Supuestamente el hombre sabe dónde encontrarlo y le pide a Mirna y su hija Cristina que vayan a su casa a hablar del tema. El momento del encuentro fue una noche del 7 de mayo del 2021, pero lamentablemente, todos sabemos lo que pasó en realidad. Lo que realmente ocurrió fue cuando Alexis llegó a su casa, fue asesinado y lanzado a la fosa, a una fosa, en la que se encontraba el cuerpo sin vida del hermano de Hugo Osorio, Carlos. La noche del 7 de mayo Mirna Cruz de Lima fue asesinada a base de golpes y después el criminal pretendió hacer lo mismo con su hija Jacqueline Cristina, con lo cual ella se defendió y corrió por el jardín pidiendo ayuda. Varios vecinos escucharon los gritos, pero Osorio fue más rápido y cuando alcanzó a la chica la mató a base de golpes y la arrastró hasta dentro de la casa. Según los medios de comunicación, a este criminal le gusta infligir dolor a otras personas, un dolor tanto físico como psicológico, y en los primeros registros encontraron máscaras y utensilios inimaginables. Este sujeto guardaba recuerdos de algunas víctimas como pintalabios, zapatos, tarjetas de banco, accesorios, y todo eso lo tenía escondido en un calcetín de color gris. A partir de aquí hay 3 teorías que la prensa repetían constantemente. El primero que decían es que este hombre mataba a las víctimas en rituales satánicos, pero este dato es completamente falso. Circuló por las redes porque dentro de su casa encontraron una pequeña estatua de la Santa Muerte. Entre los objetos había una máscara de Jason, utensilios, y por todos estos objetos encontrados pensaron que eran muertes rituales, pero este crimen no tenía nada de eso. Como
Como segunda teoría, este sujeto tenía su número de patrón de víctimas y la policía empezó a investigar antiguas residencias que tuvo este criminal. Cuando él estuvo viviendo en una de ellas desaparecieron 3 varones de la misma zona, 2 chicas, una de 14 y otra de 16 años y un muchacho de 28. Aún no está confirmado de que sean más víctimas suyas, pero aún así muchos medios lo tienen muy presente. Y como tercero, al menos en un principio, se dijo que este hombre cometió los delitos completamente solo, o que lo hizo por gusto, o que lo hizo siendo un sicario, es decir, que mataba a la gente por órdenes de otros, le daban nombres, dirección, él captaba a la víctima, la mataba y recibía un pago por ello. En una conferencia de la prensa un viernes 21 de mayo, se dijo que Hugo Osorio se iba a convertir en testigo criteriado de que según él en numerosos crímenes no participó directamente, sino que solo se encargó de ayudar a ocultar los cuerpos. 9 de los presuntos cómplices según Osorio fueron los siguientes: Juan Francisco Seño, Juan Alberto Goche Escobar, José Ernesto Singüenza Martínez, Henry Aníbal Olivares Perdomo, Nelson Roberto Olivares Perdomo, Lorena Patricia Miranda Vázquez, Ernesto Enrique Álvarez, Cindy Gabriela Mendoza Godoy y Ingrid Isabel Ramos Morales. Según la fiscalía, estas 9 personas pueden estar vinculadas con estos 13 crímenes cometidos entre 2020 y 2021, crímenes entre ellos una niña de 7 años y 2 niños de 9 y 2 años de edad. Lo interesante es que algunas fuentes dicen que algunos de ellos nunca han tenido antecedentes. En la fuente de Diario Universal sostiene que los detenidos están relacionados con la trata de personas, pero hasta ahora no hay pruebas. Por ello es que algunos familiares de estas personas han salido en los medios para decir que son inocentes. Un punto polémico del caso es que el pasado 12 de mayo la revista Factum publicó un artículo muy completo donde le decían al público unos detalles de los crímenes cometidos en 2020. Un testigo protegido apodado Esteves reveló la verdad de estos crímenes. Uno de ellos era el crimen cometido contra una muchacha que se ganaba la vida trabajando en un kiosco, otro era la muerte de una ex mujer de un militar, el siguiente de 2 mujeres y de 2 niños pequeños. En algunos casos el tal Esteves, que prestaba su casa a unos amigos para que en ella cometieran crímenes. Un claro ejemplo de ello fue un amigo suyo que llevó a su casa a una mujer de 36 años y a su hija de 9. Esta persona abusó de ellas y después de hacerlo las mató. Cuando la revista Factum publicó esto, el caso estaba en reserva y el fiscal consideró que todo el texto solo servía para revictimizar a los fallecidos. Consideraban que el texto a grosso modo es una falta de respeto hacia las víctimas y a las familias de estas, y por lo tanto pidió a los jurados la retirada de esta publicación tanto en el sitio web como en cualquier otra plataforma digital. El mes de junio la revista Factum fue retirada de todas las plataformas. Sin embargo, cabe decir que las revistas se han solidarizado con ellos y han vuelto a publicar el mismo texto en sus portales. Además, algunos críticos denunciaron esta medida como un intento del gobierno de censurar a la prensa. Según la página vice.com, el presidente Nayib Bukele señaló fuertes caídas de la tasa de homicidios como evidencia que su plan de seguridad de su administración está teniendo mucho éxito. En 2015 El Salvador, con una población de más o menos de 65 millones, sufrió casi de 30 asesinatos por día, lo que lo convirtió en uno de los países más peligrosos del mundo. Pero recientemente habían días sin asesinatos y la tasa cediendo homicidios es una quinta parte de lo que fue cuando se encontraba en su punto máximo. Sin embargo, las desapariciones han aumentado de una forma alarmante. Supuestamente en 2020, en los primeros 4 meses, desaparecieron alrededor de 196 personas, y 2021 en el mismo periodo fueron 416. Con estos datos muchas fuentes dicen que quizás el gobierno no hace bien como dicen, que quizás sus medidas son insuficientes y que están intentando censurar el caso para que la población no se entere de nada. Según declaraciones judiciales de Hugo Ernesto Osorio Chávez, dentro de su casa podrían encontrarse aproximadamente 47 cuerpos, pero actualmente no tenemos dicha cifra. Siguen saliendo cuerpos, siguen investigando el tema. Aún así sabemos que el 22 de mayo el sujeto fue trasladado al Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca. Siguen llegando en la escena del crimen familiares de personas desaparecidas, buscando desesperadamente a sus seres queridos, y que aparecen ahí con fotos con nombre y apellidos. Piden por favor que esta información no se detengan, ofrecen su ADN para cotejarlos, pero sin embargo al día de hoy no hay nada confirmado y este caso continúa en reserva. Que del momento en que ella desapareció, pues yo no he tenido no he tenido tranquilidad, porque
Yo no puedo dormir por pensar que no sé qué le pasó. Entonces, yo quiero tratar la manera, ¿verdad?, de ver cómo pues la localizo. Con la esperanza que he perdido a mi hijo hace 4 meses. Y entonces no segura que acá está, ¿verdad? Pero como madre hay que buscarlo, ¿verdad? Donde pues Dios lo pueda tener. Esperando que no sea este el paradero, ¿verdad? Pero como viendo la situación en que estamos, pues hay que buscarlo.